Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi hijo tiró las posesiones de toda mi vida a la basura y su esposa se burló: ya no eres necesario. Lárgate. Me quedé ahí, entre mis recuerdos rotos, sonreí e hice una sola llamada. 3 días después, me buscaban desesperadamente, dejando 76 llamadas perdidas. Pensaron que me habían borrado, pero estaban equivocados. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Lo primero que noté no fue la casa. Fue el montón. Mi camioneta se detuvo frente a lo que solía sentirse como un hogar. Y ahí estaba, una montaña de pertenencias esparcidas junto al contenedor de basura como los desechos de ayer. Cajas de cartón rotas, con el contenido derramado sobre el pavimento en un caos que no alcanzaba a procesar. Esas son mis cosas. El pensamiento me golpeó incluso antes de apagar el motor. Mis manos permanecieron aferradas al volante, con los nudillos blancos contra el cuero desgastado. 3 días de pesca en la Sierra Gorda me habían dejado cansado pero tranquilo. Esa paz se evaporó como la bruma de la mañana. Bajé lentamente, con mis articulaciones protestando tras el largo viaje. La fresca tarde de mayo traía el olor a lluvia y algo más, el aroma a humedad de la ropa que había estado fuera demasiado tiempo. Mis botas de trabajo crujieron sobre la grava mientras me acercaba al montón, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Allí, medio enterrada bajo una maraña de abrigos de invierno, estaba la foto, nuestra imagen de bodas de hace 42 años. El vidrio tenía una grieta diagonal sobre el rostro de Marta, su sonrisa partida por una línea irregular. La suciedad se aferraba al marco de plata que había pulido hace apenas un mes. Alguien cometió un error. Esto tiene que ser un error. Pero la evidencia seguía acumulándose. Mi reloj de aniversario, el Timex que Marta había ahorrado 3 meses para comprarme, yacía boca abajo en un charco. Su cristal estaba destrozado. La correa de cuero estaba empapada, probablemente arruinada. Lo recogí con manos temblorosas, mientras el agua goteaba entre mis nudillos. Mi equipo de pesca estaba esparcido por todas partes. Las cajas de anzuelos abiertas, señuelos y plomadas mezclándose con utensilios de cocina y viejas fotografías. La caña que había usado durante 20 años estaba rota por la mitad, sus guías arrancadas como dientes rotos. Alguien había tirado toda mi vida a la calle con el mismo cuidado que le darían a la basura real. Las cajas contaban su propia historia, empacadas apresuradamente, manejadas con rudeza, rotas en las esquinas por haber sido arrastradas o arrojadas. Mi nombre aún era visible en un lado, escrito con la letra cuidadosa de Marta desde nuestra última mudanza. La tinta se había corrido con la humedad del aire, haciendo que mi propio nombre pareciera un error de acuarela. Encontré mis camisas de trabajo en un montón, las que usé en la fábrica durante 30 años. Con manchas de aceite y todo, habían sido mías. Ahora yacían arrugadas y sucias, pisoteadas por quienquiera que las hubiera sacado hasta aquí. Mis botas con casquillo de acero, el par bueno que guardaba para eventos especiales, estaban boca abajo con lodo incrustado en las suelas. ¿Qué diablos pasó aquí? La pregunta me quemaba el pecho mientras estaba rodeado por los escombros de mi vida. Las ventanas de los vecinos permanecían oscuras a pesar del alboroto. Nadie salió a explicar o ayudar. Toda la calle se sentía hueca, como si todos contuvieran el aliento esperando que yo desapareciera. Mi teléfono vibró en mi cadera. Por un momento, una chispa de esperanza surgió. Quizás sea Beto llamando para explicar. Quizás alguien del municipio diciendo que cometieron un error. Pero era solo un mensaje de la tienda de carnada confirmando mi recibo de esta mañana. El mundo normal seguía su curso mientras el mío se desmoronaba. Me agaché y levanté el joyero de Marta, su superficie de madera estaba rayada y una esquina abollada. El forro de terciopelo se había soltado y sus pocas piezas preciosas estaban esparcidas en la tierra, el anillo de su madre, el que ella planeaba heredar a la futura hija de Beto. Ahora estaba cubierto de mugre, tirado junto a una corcholata y colillas de cigarro. La realidad se asentó sobre mí como una niebla fría. Esto no era al azar. Esto no fue un error.
Alguien había empacado deliberadamente todo lo que poseía y lo había tirado como desperdicio. Alguien había tomado la decisión de destruir 40 años de cuidado, 40 años de recuerdos, 40 años de construir una vida. Me enderecé, con la espalda adolorida por agacharme sobre las pertenencias esparcidas. La casa se alzaba frente a mí, con sus ventanas oscuras y poco acogedoras. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué toda mi existencia ahora decoraba la calle como una venta de garaje fallida. Es hora de averiguar qué está pasando realmente aquí. Caminé hacia la puerta principal, pasando por encima de más papeles esparcidos y marcos de fotos rotos. Cada paso se sentía deliberado ahora, con un propósito. Alguien iba a explicar este desastre, y lo harían en este preciso momento. La llave se deslizó en la cerradura, giró a la mitad y luego se detuvo en seco. Lo intenté de nuevo, aplicando más presión, moviendo el metal de un lado a otro como lo había hecho miles de veces antes. Nada. La cerradura se negaba a moverse, tan sólida e inflexible como si estuviera tratando de abrir una caja fuerte con un cuchillo de mantequilla. Cambiaron las chapas. Realmente cambiaron las cerraduras de mi propia casa. Mis manos temblaban ahora, haciendo más difícil manipular la llave. La saqué y la examiné de cerca, como si el bronce pudiera haberse transformado mágicamente durante mi viaje de pesca. Los mismos bordes desgastados, los mismos rayones que había memorizado durante años. La cerradura era diferente, no la llave. Busqué mi teléfono, desplazándome por mis contactos con dedos torpes. Primero Beto. Él explicaría este desastre. Resolvería todo. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz alegre y grabada: has llegado al número de Beto Riley. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. Beto, soy papá. Acabo de llegar de pescar y todas mis cosas están en la calle. Cambiaron las chapas. ¿Qué está pasando? Llámame de inmediato. Luego intenté con Pamela, aunque hablar con mi nuera siempre se sentía como caminar por un campo minado. Mismo resultado, directo al buzón. Su mensaje era más corto, más cortante: ya sabes qué hacer. Estando allí en mi propio porche, bloqueado como un extraño, sentí algo frío instalarse en mi estómago. Esto no era una confusión ni una reparación de emergencia. Alguien lo había planeado. Alguien había esperado a que yo saliera de la ciudad para luego borrarme sistemáticamente del lugar al que había llamado hogar durante 15 años. Las sombras de la tarde se alargaban y el aire primaveral traía un escalofrío que no estaba allí hace una hora. Caminé a través de los jardines hacia la casa de Simón, mi vecino de 8 años. Si alguien sabía lo que había pasado, sería él. El hombre notaba todo: qué periódicos leía la gente, a qué hora salían a trabajar, quién los visitaba. Llamé a su puerta, 3 golpes secos que resonaron en la tranquila calle. Pasos se acercaron, cautelosos y medidos. La puerta se abrió solo lo suficiente para que apareciera el rostro curtido de Simón, sus ojos desviándose más allá de mí hacia mis pertenencias esparcidas. Simón, ¿sabes qué pasó aquí? Todas mis cosas están en la calle y no puedo entrar a mi casa. Su expresión cambió, incómoda y evasiva. Lo siento, Otis. No he notado nada inusual. Tal vez algún tipo de error. ¿Error? Señalé hacia el montón de mis posesiones. Son 40 años de mi vida sentados junto a la basura. Alguien cambió mis chapas mientras estaba pescando. Tienes que haber visto algo. La mirada de Simón vaciló, enfocándose en algo detrás de mi hombro. He estado ocupado con mi jardín. Realmente no puse atención a lo que pasaba por allá. La mentira colgaba entre nosotros como humo. Simón estaba jubilado desde hace 6 años y pasaba la mayoría de los días posicionado en su ventana frontal, observando el vecindario como un guardia de seguridad. Él sabía exactamente lo que había pasado, pero no iba a decírmelo. Mira, si necesitas un lugar para hacer llamadas o esperar a tu familia, eres bienvenido. Gracias, pero me las arreglaré. Asintió rápidamente, claramente aliviado. Bueno, espero que lo resuelvas. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome solo en su porche. Incluso Simón, quien pedía prestadas mis herramientas y compartía cervezas en las noches de verano, me estaba dando la espalda.
Lo que sea que hubiera pasado aquí, todo el vecindario estaba involucrado, o demasiado asustado para involucrarse. Regresé a mis pertenencias, cada paso se sentía más pesado que el anterior. El montón se veía aún más patético con la luz tenue, como los restos de la existencia de alguien esparcidos para que el mundo los viera. Encontré una vieja silla de jardín entre los escombros, con marco de aluminio, doblada pero aún funcional, y la instalé junto a la caja más grande. Mi teléfono no mostraba mensajes nuevos. Intenté con Beto otra vez, luego con Pamela. Ambas llamadas se fueron directo al buzón sin siquiera sonar esta vez. O sus teléfonos estaban apagados o me estaban evitando deliberadamente. Dada la evidencia que me rodeaba, apostaba por lo segundo. La calle se volvió más tranquila a medida que se acercaba la hora de la cena. Otras casas mostraban señales de vida, luces encendiéndose, puertas de cochera abriéndose mientras la gente regresaba del trabajo, pero nadie se detuvo a preguntar si necesitaba ayuda o a preguntarse por qué un hombre mayor estaba sentado entre bolsas de basura llenas de pertenencias. Todos parecían saber algo que yo no. Me acomodé más profundamente en la silla, apretando mi chamarra contra el aire que se enfriaba. Fuera cual fuera el juego que se estaba jugando aquí, aparentemente yo era el único que no sabía las reglas. Pero había aprendido paciencia en mis 65 años de vida, y terquedad en mis 30 años de trabajo en la fábrica. Podía esperar. Tendrían que volver a casa eventualmente, y cuando lo hicieran, obtendría mis respuestas. El cielo empezaba a tornarse morado en los bordes y las luces de la calle comenzaban a parpadear una por una. Revisé mi teléfono de nuevo. Todavía nada. Pero no iba a ir a ninguna parte. No hasta que alguien me explicara por qué toda mi vida había sido tirada como la basura de ayer. De todos modos, no tenía a dónde ir. Pasaron 4 horas como una lenta hemorragia. Había revisado la mayoría de mis pertenencias cuando su coche entró en la cochera. Algunas cosas eran rescatables, ropa que podía lavarse, libros que solo se habían humedecido. Otros artículos estaban arruinados irremediablemente, bajas de su desalojo apresurado. El reloj de aniversario definitivamente se había perdido, su carátula estaba empañada con humedad y las manecillas congeladas a las 2:17. Los faros del Honda Civic barrieron el montón cuando Pamela se estacionó, iluminando el caos como una escena del crimen. Me levanté de la silla, mis articulaciones gritando después de horas de estar sentado en el aire fresco. Un alivio me inundó a pesar de todo. Por fin, alguien que podía explicar esta pesadilla. Beto salió del lado del pasajero, con movimientos cuidadosos y deliberados. Se veía mayor que sus 42 años, con los hombros hundidos bajo el peso de algo que no podía identificar. Pamela emergió del lado del conductor con su habitual eficiencia rápida, su cabello rubio perfecto a pesar del largo día. Beto, Pamela, gracias a Dios están aquí. Caminé hacia ellos, señalando las pertenencias esparcidas. ¿Qué pasó? ¿Por qué mis cosas están en la calle? No puedo entrar a la casa. Alguien cambió las chapas mientras yo estaba pescando. Pamela no redujo el paso, pasando junto a mí como si fuera invisible. Sacó bolsas de supermercado de la cajuela con movimientos bruscos y enojados. Cuando finalmente me miró, su expresión era lo suficientemente fría como para congelar el agua. Porque ya no eres necesario aquí, Otis. Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, di un paso atrás, parpadeando confundido. ¿Qué quieres decir con que no soy necesario? Esta es mi casa. Yo vivo aquí. ¿Vivías? Corrigió, cerrando la cajuela de un golpe. Tiempo pasado. La hipoteca ya está pagada. Tu trabajo aquí ha terminado. Toma tus chácharas y lárgate. ¿Mi trabajo? La frase no tenía sentido. Pamela, no entiendo de qué estás hablando. Esta es mi casa. He estado pagando la hipoteca durante. Exactamente. Su sonrisa era afilada como vidrio roto. La pagaste. Misión cumplida. Ya no te necesitamos. Me giré hacia Beto, desesperado por un poco de cordura en esta locura. Hijo, ¿de qué está hablando ella? Dime qué está pasando aquí. Beto no podía sostenerme la mirada. Miraba al suelo,
con las manos metidas profundamente en los bolsillos como un niño culpable. Lo siento, papá, murmuró, apenas audible. Intentamos hacerlo funcionar, pero... ¿Pero qué? Me acerqué a él, y él incluso se encogió ante mi contacto. Beto, mírame. Soy tu padre. He vivido en esta casa durante 15 años. Pago la despensa, los servicios, las reparaciones. Este es mi hogar. Pamela se rió, un sonido como cerámica rompiéndose. ¿Tu hogar? ¿Eras un inquilino? Otis, un inquilino muy útil que pagaba todas nuestras cuentas y no pedía nada a cambio. Pero a los inquilinos se les puede desalojar cuando ya no son convenientes. La crueldad me robó el aliento. Miré entre ambos, mi hijo evitando mi mirada, mi nuera sonriendo con satisfacción evidente. La luz de la calle proyectaba sombras duras sobre sus rostros, haciéndolos ver como extraños. Les ayudé a comprar esta casa, dije lentamente, cada palabra cuidadosamente medida. Cuando no pudieron calificar para la hipoteca, yo firmé. Cuando no pudieron hacer los pagos, yo los cubrí. Cuando necesitaron el enganche para el coche de Beto, les di mis ahorros. Todo lo que tenía. Se lo di a esta familia. Y estamos agradecidos, dijo Pamela con falsa sinceridad. De verdad, lo estamos. Pero la gratitud no significa que tengamos que hospedarte por siempre. Eres viejo. Otis. Ocupas espacio. Llevas lodo a través de mi casa limpia. Dejas los platos en el fregadero y ves la televisión demasiado fuerte. Queremos nuestras vidas de vuelta. Beto se movió incómodo, pero no dijo nada. Mi propio hijo, parado allí mientras su esposa desmantelaba nuestra relación con precisión quirúrgica. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta, ayudé con la tarea, apoyé en la universidad, reducido a un cómplice silencioso en mi exilio. ¿A dónde se supone que debo ir? La pregunta salió más débil de lo que pretendía, teñida de una vulnerabilidad que me hizo odiarme a mí mismo. Ese ya no es nuestro problema. Eres un hombre adulto. Resuélvelo. Pamela se dirigió hacia la puerta principal, con las bolsas de mandado en mano. ¿Beto? Intenté una última vez, poniendo cada gramo de autoridad paternal en su nombre. Mírame, hijo. Levantó los ojos solo por un momento, y lo que vi allí fue peor que el odio. No era nada. Indiferencia completa y vacía, como si ya estuviera muerto para él. ¿Cambiaron las chapas?, llamó Pamela por encima de su hombro. No intentes entrar. Llamaré a la policía si tengo que hacerlo. La puerta principal se abrió y se cerró, dejándome solo bajo la luz de la calle con mis pertenencias esparcidas. La luz del porche se encendió, luego se apagó inmediatamente, un mensaje claro de que no era bienvenido, ni siquiera cerca de la entrada. Me quedé ahí por un largo momento, procesando lo que acababa de suceder. 42 años de paternidad borrados. 15 años de generosidad olvidados. Toda una vida de amor y sacrificio, descartada como una cuenta inconveniente. Pero debajo del dolor, algo más estaba creciendo, algo más duro y más frío que el aire de la tarde. Pensaron que podían agotarme y tirarme como basura. Pensaron que podían robar todo por lo que había trabajado y luego cerrarme la puerta de mi propia vida. Estaban a punto de aprender qué tan equivocados estaban. La puerta se cerró con un clic que resonó en mis huesos. Me quedé ahí, congelado en la banqueta, mirando la casa que había sido mi hogar por 15 años. La luz del porche volvió a apagarse, dejándome en el brillo ámbar de la luz de la calle. 8 años. 8 años desde aquella conversación en la cocina cuando Beto me miró a los ojos y prometió que siempre seríamos familia. Su voz regresó a mí, más joven y llena de esperanza. Papá, si nos ayudas con la hipoteca, siempre estaremos juntos. Esta es nuestra casa familiar ahora. Podía verlo tan claramente en mi memoria, apoyado contra el mostrador con esa expresión sincera que había heredado de su madre. Pamela había estado allí también, con el cabello más corto entonces, su sonrisa más cálida. O quizás solo parecía más cálida, porque yo quería creerlo. Siempre tendrá un hogar con nosotros, señor Riley, había dicho, usando mi nombre formal como siempre lo hacía entonces. Queremos que sienta que este también es su lugar.
Qué ingenuo había sido. Qué desesperado por creer que mi hijo todavía me necesitaba, todavía me quería cerca. Marta se había ido hace 2 años para entonces, y la casa se sentía demasiado vacía, demasiado silenciosa. Cuando Beto llamó por sus problemas hipotecarios, aproveché la oportunidad para ayudar, no solo con dinero, sino con volver a pertenecer a algún lugar. La familia cuida de la familia, les dije, firmando los papeles que me hacían responsable de su deuda. Por supuesto que ayudaré. Beto me había abrazado ese día, realmente abrazado, algo que no había hecho desde sus años de adolescencia. Lo prometo, papá, nunca te arrepentirás de esto. Nunca te arrepentirás. Las palabras sabían amargas ahora. Pensé en los cambios graduales, en cómo los primeros años habían sido buenos. Cenas familiares, celebraciones de días festivos, Beto pidiendo mi consejo sobre problemas laborales. Me había sentido útil, necesitado. Pero en algún momento alrededor de 2020, las cosas comenzaron a cambiar. Las invitaciones a cenar se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones se volvieron más cortas. Mis opiniones eran descartadas más rápidamente. Para 2023, estaba comiendo la mayoría de las comidas solo en mi cuarto. Pamela suspiraba cuando yo usaba la cocina, como si mi presencia fuera un inconveniente que apenas toleraba. Beto dejó de pedir consejos y comenzó a mirar a través de mí en lugar de hacia mí. Desarrollaron un lenguaje de miradas y señales sutiles que me excluían por completo, pero yo me había dicho que era estrés temporal. El trabajo de Beto, los estados de ánimo de Pamela, los altibajos habituales de la vida familiar. Les había buscado excusas de la forma en que los padres lo hacen, encontrando razones para justificar un comportamiento que se volvía cada vez más frío y desdeñoso. El patrón estaba claro ahora, visto desde este lado de la traición, cuanto más nos acercábamos a pagar la hipoteca, peor me trataban, como si mi utilidad tuviera una fecha de caducidad ligada directamente al saldo del préstamo. Cada pago que hice hacia su deuda era un paso más cerca de mi desalojo. Habían estado planeando esto, quizás no desde el principio, pero ciertamente durante meses. No cambias las cerraduras por impulso. No empacas toda la vida de alguien en cajas sin previsión. Esto había sido calculado, metódico, programado perfectamente para mi viaje de pesca, 8 años de pagos de hipoteca, 8 años de comprar la despensa, pagar servicios, cubrir reparaciones, 8 años de creer que estaba invirtiendo en la familia cuando en realidad estaba financiando mi propia eliminación. La calle estaba tranquila, excepto por el zumbido distante del tráfico de la autopista. Otras casas mostraban señales de vida familiar normal, pantallas de televisión parpadeando detrás de las cortinas, luces de porche dando la bienvenida a la gente a casa, pero nadie salió a revisar al anciano de pie entre bolsas de basura llenas de pertenencias. Incluso en los suburbios, la gente se ocupaba de sus propios asuntos cuando se trataba de drama familiar. Apreté mi chamarra contra el frío de la noche. Quedarme aquí sintiendo lástima por mí mismo no cambiaría nada. Beto había tomado su decisión, y no era yo. Pamela había ganado cualquier juego que hubiera estado jugando todos estos años. Habían conseguido lo que querían, una casa pagada y libertad de la inconveniencia de la gratitud. Pero habían cometido un error crítico en sus cálculos. Habían asumido que yo no tenía poder, que un anciano sin a dónde ir simplemente desaparecería silenciosamente en cualquier programa de asistencia que existiera para padres desechados. Me trataron como si ya estuviera muerto, solo una carga esperando ser enterrada. Es hora de mostrarles qué tan equivocados estaban. Me alejé de la casa y caminé de regreso hacia mis pertenencias esparcidas, mis pasos firmes y decididos. El montón se veía diferente ahora, no como basura, sino como evidencia. Me acerqué a mis posesiones esparcidas con ojo de mecánico, evaluando qué se podía salvar y qué merecía ser abandonado. 40 años de trabajo en la fábrica me habían enseñado a pensar sistemáticamente, a resolver problemas mediante un análisis cuidadoso en lugar de una reacción emocional. Este era solo otro problema que requería una solución práctica. La foto de bodas entró primero en la cabina de mi camioneta, con todo y vidrio roto. Algunas cosas valen la pena preservar sin importar el daño. El joyero de Marta siguió junto con las pocas piezas de bisutería de su madre que habían sobrevivido al empaque apresurado de Pamela. No valiosas para nadie más, pero invaluables para mí. Mis herramientas de trabajo estaban esparcidas entre la ropa y los artículos del hogar.
El juego de dados que había tenido durante 30 años, todavía en perfectas condiciones, el nivel que me había ayudado a construir la casa del árbol de Beto cuando tenía 8 años. Estas herramientas tenían un valor más allá del sentimiento. Representaban habilidades y capacidades que Beto y Pamela habían olvidado que poseía. Las cargué cuidadosamente en la caja de la camioneta, cada llave y destornillador encontrando su lugar apropiado en la caja de herramientas. La organización importaba. La preparación importaba. Si iba a reconstruir mi vida desde cero a los 65 años, necesitaría cada ventaja que pudiera reunir. La ropa era una bendición mixta. La mayoría de mis camisas de trabajo habían sobrevivido intactas, junto con varios pares de pantalones de mezclilla y mi abrigo de invierno. La ropa formal estaba arruinada. El traje que usé en el funeral de Marta estaba manchado y arrugado sin remedio, pero no necesitaría ropa formal para lo que venía después. Un coche redujo la velocidad al pasar, el conductor estirando el cuello para mirar al anciano cargando basura en una camioneta. Sostuve su mirada fijamente hasta que él miró hacia otro lado y siguió conduciendo. Que miren. Que todo el vecindario vea lo que Beto y Pamela habían hecho. La vergüenza era una herramienta que cortaba en ambos sentidos. Mi equipo de pesca había sufrido, pero la mayor parte era rescatable. La caña rota podía reemplazarse, y las cajas de anzuelos solo necesitaban reorganizarse. La pesca siempre había sido mi escape, mi momento para pensar con claridad sin interferencias. Necesitaría esa claridad en las próximas semanas. Papeles y documentos estaban esparcidos como hojas después de una tormenta. Los reuní metódicamente. Pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, información importante que Beto y Pamela habían tirado tan descuidadamente como todo lo demás. ¿Pensaron que yo existía solo dentro de las paredes de su casa? ¿Imaginaron que no tenía vida financiera más allá de pagar sus cuentas? Ese fue su segundo error crítico. Sabían que tenía ahorros. Me habían visto firmar cheques para sus gastos año tras año. Pero nunca se molestaron en aprender el alcance total de mis recursos. Para ellos, yo era solo una fuente conveniente de pagos mensuales, no un hombre que había trabajado constantemente durante 40 años y vivido por debajo de sus posibilidades. El reloj de aniversario estaba irreparable. Su cristal destrozado y su mecanismo inundado. Lo sostuve por un momento, recordando el orgullo de Marta cuando me lo entregó envuelto en periódico porque no podíamos permitirnos papel de regalo elegante en aquel entonces. Luego lo dejé caer en una de las cajas dañadas que estaba dejando atrás. Algunos símbolos del pasado necesitaban permanecer enterrados. La casa de Simón permaneció oscura, aunque podía ver el brillo tenue de un televisor a través de las cortinas de su sala, probablemente observándome a través de un espacio en las persianas, catalogando detalles que podría compartir con otros vecinos mañana. Toda la calle sabría. Sobre la ingratitud de Beto por la mañana, aunque ninguno de ellos intervendría. La cortesía suburbana tenía sus límites. 43 años trabajé para mantener a esta familia. Primero Marta y el bebé Beto cuando el dinero escaseaba y los trabajos en la fábrica eran inciertos. Luego solo Beto durante sus años de adolescencia, colegiaturas universitarias y las luchas de carrera temprana. Finalmente, Beto y Pamela, ayudándoles a lograr la estabilidad de clase media que nunca pude lograr por mí mismo. Es hora de un retorno de esa inversión. La caja de la camioneta estaba casi llena ahora, empacada con todo lo que importaba. Tendría que dejar algunos muebles atrás, la cómoda que Marta había restaurado, el sillón reclinable donde veía la televisión casi todas las noches. Pero las posesiones materiales eran solo peso ahora. Necesitaba movilidad, flexibilidad, libertad para actuar sin impedimentos. Eché un último vistazo alrededor del campo de escombros que había sido mi vida hace 2 horas. Increíble que tan rápido 40 años podían reducirse a lo que cabía en una camioneta. Pero reducir también significaba destilar, mantener solo lo que era esencial, valioso, significativo. Beto y Pamela pensaron que habían ganado al tirarme. Pensaron que sacarme de su casa me sacaría de sus vidas. Habían subestimado la diferencia entre deshacerse de alguien y realmente librarse de él. Subí al asiento del conductor y giré la llave. El motor encendió inmediatamente. Maquinaria confiable respondiendo a manos experimentadas. En el espejo retrovisor,
Pude ver la casa haciéndose más pequeña mientras me alejaba, con sus ventanas oscuras y poco acogedoras. Pero no estaba desapareciendo en la noche como esperaban. Solo estaba cambiando de posición, moviéndome a terreno más alto, donde podía ver todo el campo de batalla claramente. Es hora de mostrarles cómo se veían 43 años de experiencia cuando dejaban de ser agradecidos. El letrero de neón del motel parpadeaba en rojo contra la oscuridad mientras entraba al estacionamiento. El lugar lucía exactamente como lo que era, un motel de carretera para viajeros que necesitaban refugio básico sin lujos. 2 pisos de puertas idénticas, máquinas de hielo zumbando en cada extremo y el olor persistente a escape de carretera mezclado con suministros de limpieza industriales, perfecto para alguien que necesitaba desaparecer temporalmente mientras planeaba su próximo movimiento. El recepcionista tenía unos 25 años. Edad universitaria, con ojos cansados y la indiferencia practicada de alguien que trabaja el turno nocturno. Apenas levantó la vista de su revista cuando me acerqué al mostrador. ¿Cuántas noches?, preguntó, deslizando un formulario de registro sobre la superficie laminada. Solo una por ahora, respondí, firmando mi nombre cuidadosamente. Veremos cómo va desde ahí. La habitación 127 era exactamente lo que esperaba. Una cama matrimonial con una colcha floral que había visto décadas mejores, una pequeña mesa junto a la ventana y un baño apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta. La alfombra mostraba patrones de tráfico de miles de huéspedes anteriores y el calentador traqueteaba cuando encendía, pero estaba limpio, privado y costaba 850 pesos por la noche. Me había quedado en lugares peores durante mis años en la fábrica. Llevé mis cajas adentro una por una, con mi espalda protestando después del largo día. La camioneta podía permanecer cargada con todo lo demás. No tenía sentido desempacar lo que apenas tendría que empacar de nuevo. Pero necesitaba lo esencial, ropa para mañana, el joyero de Marta y la carpeta de papeles importantes que había rescatado de los escombros. La luz fluorescente del baño era dura después del cálido brillo de las luces de la calle. En el espejo, me veía mayor de lo que me había sentido esta mañana. El día había tallado nuevas líneas alrededor de mis ojos, añadido peso a mis hombros, pero mis manos estaban firmes, mi mente clara. Eso era lo que importaba ahora. Acomodé el joyero de Marta y nuestra foto de bodas en la mesa de noche, creando un pequeño santuario de memoria en este espacio temporal. El vidrio agrietado partía su sonrisa por la mitad, pero sus ojos estaban inalterados, brillantes con el optimismo que nos había llevado a través de 38 años de matrimonio. Ella había sabido cómo amar sin condiciones, cómo construir en lugar de destruir. Debí haber hecho esto hace años, le dije a su retrato en voz baja. Debí haber visto lo que estaban haciendo antes de que llegara tan lejos. Pero el arrepentimiento era un lujo que no podía permitirme. Marta había muerto creyendo que Beto era un buen hombre que cuidaría a su padre anciano. No deshonraría su memoria dejando que su fe resultara infundada. La cama del motel era firme pero estrecha, nada como el colchón quinsice en el que había dormido durante los últimos 8 años. El ruido de la carretera se filtraba a través de las paredes delgadas, camiones cambiando de velocidad, coches acelerando hacia destinos distantes. Otros huéspedes moviéndose a través de sus propias existencias temporales, cargando sus propios problemas de un lugar a otro. Me quedé despierto la mayor parte de la noche, no por incomodidad, sino por actividad mental. Mi mente estaba procesando 8 años de manipulación gradual, catalogando momentos que había malinterpretado o ignorado. ¿Cuántas veces Pamela había hecho comentarios sutiles sobre mi edad, mis hábitos, mi inconveniencia? ¿Con qué frecuencia Beto se había puesto de su lado contra mí sin decir nada directamente? El patrón era inconfundible una vez que dejé de poner excusas por ellos. Cada bondad que les había mostrado había sido tratada como una obligación. Cada sacrificio había sido aceptado como mi deber natural. Me habían entrenado para estar agradecido por menos y menos hasta que estaba agradecido solo por existir en su espacio. Pero habían cometido un error de cálculo fundamental. Habían asumido que la dependencia corría solo en una dirección, que yo los necesitaba más a ellos de lo que ellos me necesitaban a mí. Habían olvidado que 8 años de pagos de hipoteca creaban relaciones legales más allá del sentimiento familiar. Habían pasado por alto el papeleo que habían firmado cuando los ayudé a calificar para el préstamo. Para las 6 de la mañana, estaba completamente vestido y listo para actuar.
La ducha había estado tibia en el mejor de los casos, y el café de la máquina del lobby sabía como si se hubiera preparado en algún momento de la semana pasada, pero la incomodidad era temporal. Lo que importaba era el impulso. Avanzando con propósito en lugar de revolcarme en la autocompasión, cargué mis pertenencias restantes de regreso a la camioneta y salí a la hora del checkout en la recepción. El mismo empleado seguía allí, viéndose aún más cansado después de su turno nocturno. ¿Salió todo bien?, preguntó automáticamente. Mejor de lo esperado, respondí, diciéndolo en serio. El aire de la mañana era fresco y lleno de posibilidades. Tenía dinero en el banco, habilidades que aún eran valiosas y opciones legales que Beto y Pamela no sabían que existían. Lo más importante, tenía la ventaja de ser subestimado por personas que pensaban que me entendían completamente. Es hora de educarlos sobre su error. Encendí la camioneta y salí a la carretera, dirigiéndome de regreso a Querétaro con el mismo sentido de propósito que había sentido hace 40 años cuando comencé mi primer trabajo real. Había trabajo por hacer, problemas que resolver y justicia que servir. Beto y Pamela habían querido que saliera de sus vidas. Estaban a punto de descubrir que a veces obtienes exactamente lo que pides. El directorio telefónico era delgado en mis manos mientras buscaba abogados que trabajaran los fines de semana. El anuncio de Roberto Chen destacaba, derecho migratorio y de propiedad, consultas de emergencia disponibles. El número de su oficina me conectó con una voz cansada pero profesional que sugirió que las citas de sábado por la mañana eran posibles para asuntos urgentes. Señor Chen, necesito aclarar urgentemente asuntos de propiedad. Ha habido una disputa familiar sobre una casa en la que he estado viviendo, y necesito entender mi posición legal. Puede traer los documentos relevantes, papeles de la hipoteca, escritura, cualquier cosa que muestre su participación en la propiedad. Desplegué los papeles que había rescatado de los escombros sobre la cama del motel. Todo estaba allí. Documentos del préstamo, recibos de predial, pólizas de seguro. 40 años de trabajo en la fábrica me habían enseñado a llevar registros, incluso cuando otras personas manejaban los detalles. El viaje al centro tomó 20 minutos a través de tranquilas calles de sábado por la mañana. Querétaro se veía diferente desde esta perspectiva, menos como la ciudad donde mi hijo me había traicionado, más como un lugar donde los negocios se hacían sin importar el drama familiar. Los edificios profesionales estaban listos para resolver problemas para personas dispuestas a pagar honorarios de consulta. La oficina de Chen ocupaba el tercer piso de un edificio de ladrillo convertido cerca del centro. La sala de espera era pequeña pero limpia, decorada con certificados y fotografías de clientes exitosos. Yo era la única persona allí, aferrado a una carpeta manila que podría contener mi futuro. Roberto Chen resultó ser un hombre compacto de unos 40 y tantos años, vistiendo ropa casual de fin de semana, pero manteniendo un comportamiento profesional. Me hizo un gesto para entrar a su oficina y aceptó la carpeta con atención cuidadosa a los detalles. Hábleme de la situación primero, luego revisaremos los documentos. Expliqué lo básico sin adornos emocionales. 8 años de pagos de hipoteca, deterioro gradual de las relaciones familiares, desalojo repentino y cambios de chapa. Chen asentía ocasionalmente, tomando notas en un blog legal. Ahora, veamos qué nos dicen los documentos. Desplegó los documentos sobre su escritorio sistemáticamente, examinando cada página con la atención metódica que reconocí de mis propios hábitos de trabajo. Cuando llegó a la escritura original y al acuerdo de hipoteca, sus cejas se levantaron ligeramente. Señor Riley, de acuerdo con estos documentos, usted es el único dueño de la propiedad en cuestión. Las palabras colgaron en el aire como humo de una antorcha de soldar. ¿Qué hay de la hipoteca? Beto y Pamela viven allí. Dijeron que les estaba ayudando a comprar su casa. La hipoteca fue emitida a su nombre solamente. Usted calificó para el préstamo. Usted ha hecho todos los pagos, y los registros de impuestos prediales lo muestran a usted como el dueño oficial. Su hijo y su nuera no tienen ningún reclamo legal sobre la casa en absoluto. Chen giró la escritura hacia mí, señalando las secciones relevantes. Mi nombre aparecía en todos los lugares críticos. Prestatario, dueño, parte responsable. Beto y Pamela no estaban por ninguna parte en el lenguaje legal que realmente importaba. Pero viven allí. Han estado tratándola como su hogar durante 8 años.
Vivir en una propiedad no establece la propiedad. En el mejor de los casos, podrían ser considerados inquilinos, aunque no veo ningún contrato de arrendamiento formal. Legalmente, usted tiene todo el derecho de reclamar su propiedad y desalojar a cualquier ocupante no autorizado. La satisfacción comenzó en mi pecho y se extendió hacia afuera como la calidez de una buena comida. 8 años de ser tratado como una carga, 8 años de ver mi generosidad arrojada de vuelta hacia mí. 8 años de ver a mi hijo elegir a su esposa sobre su padre. Y todo el tiempo habían estado viviendo en mi casa, comiendo comida que yo compraba, usando servicios que yo pagaba, en un hogar que no tenían derecho legal a ocupar. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, manteniendo mi voz firme a pesar de la creciente emoción. Usted podría exigir que desalojen inmediatamente. Podría iniciar procesos formales de desalojo. Podría vender la propiedad y obligarlos a mudarse. Como dueño legal, usted tiene una influencia considerable en esta situación. Chen revisó los documentos una vez más, verificando detalles con minuciosidad profesional. La hipoteca ha sido completamente satisfecha el mes pasado. Usted posee la propiedad libre de gravamen, con un valor de aproximadamente 6,800,000 pesos en el mercado actual. 6,800,000 pesos. Había estado viviendo como un caso de caridad en mi propia casa de casi 7 millones de pesos, agradecido por el privilegio de pagar las cuentas de otras personas. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Quisiera copias de todo lo que establece mi propiedad, y necesitaré recomendaciones de un buen agente de bienes raíces. Chen preparó copias eficientemente mientras explicaba las protecciones legales de la propiedad. En una hora, tenía documentación probando sin duda que Beto y Pamela habían estado viviendo sin pagar renta en mi casa durante 8 años. La mañana de primavera se sentía diferente. Mientras caminaba de regreso a mi camioneta, más cálida, más brillante, llena de posibilidades que no habían existido hace una hora. No era un anciano sin hogar mendigando refugio. Era un dueño de propiedad que había sido temporalmente incomodado por ocupantes ilegales. Es hora de reclamar lo que era mío y mostrarles la diferencia entre caridad y propiedad. El estacionamiento de Walsh Bienes Raíces estaba vacío excepto por un coche cuando llegué esa tarde. Sandra Walsh resultó ser una mujer de ojos afilados de unos 30 y tantos años que aparentemente trabajaba los fines de semana para clientes serios sobre comprar o vender. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa profesional y sus preguntas directas. Señor Riley, ¿qué tipo de cronograma estamos buscando para la venta de su propiedad? Lo más rápido posible. Necesito que la casa se publique inmediatamente y se muestre a compradores serios a partir del lunes. Ella abrió los registros de propiedad en su computadora, asintiendo mientras los detalles llenaban la pantalla. Este es un buen vecindario, casa colonial de 4 recámaras, buenas condiciones por las fotos que puedo ver en línea. ¿Cuál es su rango de precio? Precio de mercado, pero el comprador debe estar listo para mudarse inmediatamente. Los ocupantes actuales necesitarán reubicarse rápidamente. La expresión de Sandra parpadeó ligeramente, probablemente preguntándose sobre la dinámica familiar. Pero mantuvo el enfoque profesional. ¿Qué pasa con los ocupantes actuales? ¿Necesitan tiempo para encontrar nueva vivienda? Eso ya no es mi problema. Son adultos. Ya resolverán algo. La frialdad en mi propia voz me sorprendió, pero se sintió apropiada. 8 años de preocupación por la comodidad de Beto y Pamela me habían hecho ser arrojado como basura. Es hora de priorizar mi propio interés para variar. Pasamos una hora revisando condiciones del mercado, estrategias de precios y horarios de visitas. Sandra era eficiente y exhaustiva, tratando la venta como cualquier otra transacción comercial. Para las 4, había firmado contratos de publicación y arreglado fotografía profesional para el lunes por la mañana. Tendré la propiedad en el sistema MLS para el martes, prometió Sandra. Dadas las condiciones del mercado y la ubicación, espero interés serio durante la primera semana. Perfecto. Para cuando Beto y Pamela se dieran cuenta de lo que estaba pasando, su situación de vivienda ya estaría fuera de su control. La búsqueda de departamento tomó menos esfuerzo de lo esperado. El tercer complejo que visité tenía un estudio amueblado disponible inmediatamente. Limpio, básico, contrato mes a mes para alguien en transición.
El gerente estaba feliz de agilizar la solicitud por un depósito en efectivo y la renta del primer mes. ¿Cuánto tiempo se quedará?, preguntó mientras procesaba mi verificación de crédito. Hasta que se resuelva mi otra situación de vivienda. Podrían ser unas pocas semanas, podría ser más. Para las 6, estaba moviendo mis pertenencias esenciales del motel al departamento. No había mucho que transportar. Unas cuantas cajas de ropa, papeles importantes, el joyero de Marta y mis herramientas. Todo lo demás podía esperar en la camioneta hasta que decidiera qué venía después. El departamento era anónimo y temporal, exactamente lo que necesitaba. Muebles básicos, electrodomésticos funcionales, televisión por cable, y lo más importante, una línea telefónica para coordinar la venta de la casa. Organicé mis pocas posesiones eficientemente, creando un centro de mando para monitorear la situación. Llamé a Sandra desde el teléfono del departamento, confirmando la sesión de fotografía del lunes y la activación de la publicación el martes. Señora Walsh, quiero que sepa que estaré viajando la próxima semana. La casa debe mostrarse a cualquier comprador calificado, independientemente de si los ocupantes actuales son cooperativos. Entendido, señor Riley. Como dueño, usted tiene autoridad total sobre los horarios de visitas. La propiedad legal se sentía más real cada vez que alguien lo reconocía profesionalmente. Durante 8 años, había vivido como un invitado en mi propia casa. Ahora extraños me estaban tratando con el respeto que la propiedad comandaba. Pasé la noche organizando mis documentos y planeando los siguientes pasos. La casa se publicaría el martes. Las visitas comenzarían inmediatamente. Los compradores serios típicamente necesitaban de 2 a 3 semanas para financiamiento e inspecciones. Beto y Pamela probablemente descubrirían las ventas en algún momento de la primera semana, dependiendo de qué tan rápido viajaran las noticias por el vecindario. Para entonces, yo estaría inalcanzable y el proceso sería irreversible. Marqué el número de Sandra una vez más antes de dormir. Señora Walsh, una cosa más. Estaré fuera de la ciudad por un tiempo, pero usted tiene mi autorización completa para proceder con todos los aspectos de la venta. Acepte cualquier oferta razonable que cumpla con nuestro precio mínimo. Lo mantendré informado de todos los desarrollos, señor Riley. Pero yo no estaría disponible para actualizaciones. Esa era la belleza del plan. Para cuando Beto y Pamela se dieran cuenta de que su vida cómoda estaba desapareciendo, yo estaría en algún lugar donde no pudieran alcanzarme para rogar, amenazar o manipular. El departamento estaba tranquilo, excepto por el zumbido del refrigerador y los sonidos de tráfico distantes. Mañana implementaría la fase final de mi estrategia, por esta noche podría descansar, sabiendo que la justicia finalmente estaba en movimiento. 8 años de darme por sentado estaban a punto de costarles todo lo que pensaban que poseían. El domingo por la mañana me encontró en el Aeropuerto Internacional de Querétaro con una sola maleta de mano y ningún destino particular en mente. El agente del mostrador de boletos fue servicial cuando expliqué mi situación. Me gustaría reservar un vuelo a algún lugar cálido. No importa dónde, siempre y cuando pueda salir hoy. Revisó la disponibilidad mientras yo estaba allí sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Sin horarios que mantener. Nadie esperándome en casa. Ninguna obligación familiar que considerar. Solo un anciano con ahorros en el banco y tiempo para gastar como eligiera. Hay un vuelo a Cancún saliendo en 3 horas. Es caro por ser de última hora, pero tienen asientos disponibles. Perfecto. Resérvelo. El proceso del aeropuerto se sintió ajeno después de años de quedarme cerca de casa. Filas de seguridad, anuncios de abordaje, el caos controlado de personas viajando a lugares que significaban algo para ellos. Había olvidado que tan emocionante podía ser el movimiento cuando lo elegías tú mismo en lugar de que te fuera forzado. La sobrecargo notó mi actitud relajada durante el abordaje. ¿Viaje de vacaciones?, preguntó mientras revisaba mi asignación de asiento. Algo así. No he estado en un lugar cálido en años. Pensé que era hora de cambiar eso. 3 horas después, estaba bajando de un avión hacia el calor de Cancún que se sintió como una bendición después del terco frío primaveral de Querétaro. El aeropuerto de Cancún zumbaba con turistas y representantes de complejos turísticos, todos ansiosos por comenzar o terminar su escape temporal de la realidad.
El conductor del transporte del hotel hablaba un inglés quebrado, pero un entusiasmo perfecto. Primera vez en México, señor. Primera vez en cualquier lugar en mucho tiempo, admití, mirando el paisaje desconocido pasar por las ventanas. El complejo resultó ser exactamente lo que alguien huyendo de un drama familiar necesitaba, anónimo, cómodo y completamente desconectado de cualquier responsabilidad de vuelta a casa. El recepcionista manejó el check-in con eficiencia alegre. ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, señor Riley? Abierto. Le avisaré cuando esté listo para irme. Me entregó una tarjeta llave y un paquete de información sobre las amenidades del resort, servicio de piscina, acceso a la playa, restaurantes, actividades para huéspedes que querían entretenimiento estructurado. Todo disponible para alguien que acababa de reclamar la propiedad de su propia vida. Mi habitación daba al océano a través de puertas corredizas de vidrio que abrían a un balcón privado. El sonido de las olas reemplazaba el recuerdo del silencio suburbano, y el aire cálido traía una sensación de sal y vegetación tropical en lugar de decepción y traición. Me quedé allí durante varios minutos, dejando que el contraste se lavara sobre mí. El primer orden del día era apagar mi teléfono. Beto y Pamela eventualmente se darían cuenta de que algo andaba mal cuando no pudieran comunicarse conmigo, pero para entonces la venta de la casa estaría en movimiento y mi ubicación sería irrelevante. Que se pregunten a dónde me había ido y por qué no estaba disponible para explicar o negociar. El servicio a la habitación trajo el almuerzo al balcón. Pescado fresco, cerveza fría, fruta que realmente sabía haber crecido bajo el sol. Placeres simples que se sentían revolucionarios después de meses de comer solo en mi recámara mientras mi propia familia me trataba como un huésped no deseado. La playa estaba poblada con parejas y familias disfrutando de vacaciones que habían planeado y ahorrado para ello. Encontré una silla vacía bajo una sombrilla y me acomodé con un libro que había comprado en el aeropuerto. Por primera vez en años, no tenía a dónde ir y nada que probar a nadie. Un servidor se acercó con el tipo de atención que el dinero y el ocio comandaban. Otra cerveza, señor. Quizás algo de nuestro menú de cócteles. ¿Por qué no? Tráigame algo tropical. Estoy celebrando. ¿Celebrando qué, si no le molesta que pregunte? Libertad, dije, diciéndolo completamente en serio. La tarde se disolvió en una agradable neblina de calor, alcohol y la satisfacción que viene de tomar decisiones sin consultar la opinión de nadie más. Otros huéspedes del complejo se movían a través de sus propios ritmos vacacionales, pero yo estaba operando en una línea de tiempo completamente diferente. Para la noche, estaba sentado en mi balcón, mirando el atardecer pintar el océano con colores que había olvidado que existían. El contraste con la noche del viernes, sentado entre bolsas de basura en una calle suburbana, era tan completo que se sentía como el recuerdo de otra persona. Mañana, Sandra comenzaría a fotografiar la casa para la publicación. Para el martes, Beto y Pamela descubrirían que su arreglo cómodo estaba a punto de cambiar permanentemente. Probablemente intentarían llamarme primero, luego entrarían en pánico cuando se dieran cuenta de que estaba inalcanzable. Pero yo estaría aquí aprendiendo cómo relajarme de nuevo mientras ellos aprendían cómo se sentían las consecuencias. Las olas seguían llegando con persistencia rítmica, lavando lo que encontraban y comenzando de nuevo con cada ciclo. A veces eso es exactamente lo que la vida requería. Borrado completo de lo que vino antes, seguido de la paciencia para construir algo mejor. Levanté mi bebida al cielo oscurecido, brindando por el final de estar agradecido por las obras, y el comienzo de reclamar lo que era justamente mío. La mañana del lunes en Cancún llegó con clima perfecto y café de servicio a la habitación que realmente sabía como si se hubiera hecho en este siglo. Pasé las primeras horas en mi balcón leyendo un thriller de bolsillo mientras las olas rodaban interminablemente sobre la arena blanca debajo. Otros huéspedes del complejo estaban comenzando sus rutinas de vacaciones, parejas dirigiéndose al desayuno, familias organizando equipo de playa, grupos planeando excursiones a ruinas mayas. Todos ellos felizmente inconscientes de que a cientos de kilómetros al norte, un drama de la vida real estaba a punto de desarrollarse. Alrededor de las 10 hora local, decidí revisar mi teléfono. La pantalla explotó con notificaciones. 76 llamadas perdidas, 43 mensajes de voz y docenas de mensajes de texto. Los números seguían aumentando mientras nuevas llamadas entraban mientras me desplazaba por el caos. El número de Beto aparecía con más frecuencia,
Pero Pamela había contribuido con su parte de desesperación al montón digital. Los primeros mensajes de voz eran confundidos pero exigentes, la voz de Beto tensa con enojo apenas controlado. Papá, llámame de inmediato. Hay personas caminando por nuestra casa tomando fotos. ¿Qué demonios está pasando? Pamela, más cortante y acusatoria, Otis, no sé qué juego estás jugando, pero necesitas detener esto ahora mismo. Llámanos. Pero a medida que avanzaban las horas, el tono cambió dramáticamente. El enojo dio paso a la confusión al pánico, el pánico a la desesperación. Beto otra vez horas después, papá, por favor. No podemos localizarte en ninguna parte. La agente de bienes raíces dice que trabaja para ti. Esto no puede ser legal. ¿Dónde estás? Pamela, con voz quebrada, Otis, este es nuestro hogar. No puedes simplemente vender nuestra casa por debajo de nosotros. Hemos estado llamando a todos los que conocemos. Encontré los mensajes de Sandra Walsh esparcidos entre el caos familiar, actualizaciones profesionales entregadas con una eficiencia empresarial que contrastaba bruscamente con el colapso emocional que sucedía en otra parte. Su mensaje de texto de esta mañana era particularmente satisfactorio. Señor Riley, excelente visita ayer. Una pareja joven muy interesada, mencionaron que podrían cerrar rápidamente. Aman el vecindario y se ven criando niños allí. Lo mantendré informado de los desarrollos. Perfecto. Nuevos dueños que realmente apreciarían la casa en lugar de tratarla como una carga que habían heredado. Los mensajes de voz continuaron durante todo el día, cada uno más desesperado que el anterior. La voz de Beto se deterioró de enojo a súplica y luego a algo que se acercaba al miedo genuino. Papá, si puedes escuchar esto. Sentimos mucho cómo fueron las cosas. Quizás podamos resolver algo. Por favor, solo devuélveme la llamada para que podamos hablar. Pamela intentó un enfoque diferente, alternando entre la manipulación y la súplica directa. Otis, piensa en lo que estás haciendo. No tenemos a dónde ir. Seguramente no querrás dejarnos sin hogar. No eres tan cruel. Pero el mensaje más revelador llegó tarde en la tarde. La voz de Beto apenas manteniéndose unida, papá, sigo pensando en esa noche en la que llegaste de pescar. La forma en que Pamela te habló. La forma en que simplemente me quedé ahí y dejé que sucediera. Sé que la regamos, pero vender la casa no arreglará nada. Por favor, solo devuélveme la llamada. Finalmente, algo de reconocimiento de las consecuencias. Solo tomó que descubrieran que no tenían el control de su propia situación de vivienda. Respondí a los mensajes de Sandra con eficiencia profesional, autorizando visitas adicionales y confirmando mi interés en ofertas serias. Pero las llamadas de la familia quedaron sin respuesta. Habían dejado claro hace un mes que no me necesitaban en sus vidas. Es hora de que experimentaran cómo se veía realmente el no ser necesario cuando los papeles se invertían. El bar del complejo servía excelentes margaritas con limón fresco y sal que sabían a vacaciones en lugar de responsabilidad. Me acomodé en una silla junto a la piscina con mi teléfono en silencio, observando a las familias disfrutar de su paraíso temporal mientras el mío implosionaba de maneras que apenas estaban empezando a entender. 8 años de pagos de hipoteca me habían comprado más que solo propiedad legal. Habían comprado el derecho de elegir quién merecía explicaciones y quién merecía silencio. Beto y Pamela pasaron esos 8 años enseñándome que la lealtad familiar era condicional, que la gratitud tenía fechas de caducidad y que el amor podía ser descartado cuando se volvía inconveniente. Bueno, habían sido excelentes maestros. Es hora de mostrarles que también había aprendido sus lecciones. Extendí mi estadía en el complejo por otra semana, informando a la recepción que mis planes se habían vuelto más flexibles de lo originalmente anticipado. La tarde se extendió por delante sin nada más exigente que decidir si pedir pescado o pollo para la cena. De regreso en Querétaro, las llamadas telefónicas continuarían. El pánico se intensificaría. La realidad de su situación se hundiría con cada tono no contestado. Pero eso era su problema ahora, no el mío. 3 semanas después, regresé a Querétaro con un bronceado que hablaba de ocio extendido y una perspectiva que la distancia había aclarado. El vuelo desde Cancún aterrizó a tiempo, y el viaje en taxi a mi departamento en el centro se sintió como visitar una ciudad diferente.
El clima de primavera se había calentado considerablemente, transformando el paisaje de la gris incertidumbre que había dejado atrás a algo que se acercaba al optimismo del verano. Incluso las calles del centro se veían más acogedoras, aunque eso podría haber sido el efecto de ya no sentirse atrapado por las expectativas de otras personas. Estaba sacando mi maleta de la cajuela del taxi cuando voces familiares llamaron mi nombre desde el otro lado del estacionamiento. Beto y Pamela se acercaron como refugiados de sus propias vidas. 3 semanas de búsqueda habían dejado marcas visibles. Beto se veía un poco más delgado, su apariencia usualmente pulcra reemplazada por ropa arrugada y ojos huecos. La imagen perfectamente mantenida de Pamela se había agrietado, revelando a alguien que había pasado demasiadas noches sin dormir, enfrentando consecuencias que nunca había considerado posibles. Otis, finalmente. La voz de Pamela cargaba alivio mezclado con desesperación. Hemos estado buscándote por todas partes. Beto se quedó ligeramente detrás de su esposa, incapaz de encontrar mis ojos directamente. Papá, por favor, necesitamos hablar. No vendas la casa. ¿Podemos resolver algo? Puse mi maleta en el suelo cuidadosamente, notando cómo sus voces habían cambiado. Hace un mes, me habían hablado con autoridad desdeñosa. Ahora sonaban como personas rogando por algo que no podían permitirse perder. ¿Resolver qué exactamente? Mantuve mi voz nivelada, profesional. ¿Qué hay que discutir? Fuimos con cada amigo que alguna vez mencionaste, dijo Pamela, con las palabras precipitándose juntas. Tus antiguos compañeros de trabajo, ese club de pesca, incluso la hermana de Marta en San Luis Potosí. Nadie sabía a dónde te habías ido. Estábamos desesperados. La palabra colgó entre nosotros como humo. Desesperados. Hace un mes, yo había sido el desesperado, sentado entre bolsas de basura mientras me dejaban fuera de mi propia casa. La simetría era casi poética. Interesante elección de palabras. Recogí el asa de mi maleta. Hace un mes, me dijiste que ya no era necesario. ¿Recuerdas? Beto finalmente miró hacia arriba, su rostro mostrando el tipo de arrepentimiento que solo viene de ver supuestos cómodos desmoronarse en tiempo real. Papá, cometimos un error. Quizás hablamos demasiado rápido, actuamos demasiado duro. Quizás. La palabra salió más cortante de lo que había pretendido. Tiraron mis pertenencias a la calle como basura. Cambiaron las chapas de mi propia casa. Me dijeron que desapareciera de sus vidas. ¿Y ahora están sorprendidos de que tomé su consejo? Pamela intentó un enfoque diferente, su voz tomando el tono manipulador que la había oído usar con empleados de tiendas y representantes de servicio. Otis, nos estás lastimando para lastimarnos. Esto no se trata de justicia. Se trata de venganza. ¿Venganza? Casi me río. Pamela, estoy vendiendo mi casa. Mi casa que yo poseo, que yo pagué, que ustedes no tienen ningún reclamo legal en absoluto. ¿Cómo exactamente deshacerme de mi propia propiedad es venganza? La realidad legal los golpeó como agua fría. Durante 8 años vivieron como si la casa les perteneciera, como si mis contribuciones fueran caridad voluntaria en lugar de un dueño manteniendo su propia propiedad. Se habían convencido de que poseer significaba ser dueño, que vivir en algún lugar creaba derechos. Verificamos con abogados, dijo Beto en voz baja. Nos explicaron sobre la escritura, los papeles de la hipoteca. Entonces entienden la situación. Comencé a caminar hacia la entrada del edificio de departamentos. Están ocupando mi casa ilegalmente. La estoy vendiendo. Los nuevos dueños decidirán si quieren inquilinos. Me siguieron por el estacionamiento, su desesperación creciendo más evidente con cada paso. 3 semanas de buscar a alguien que no quería ser encontrado aparentemente les habían enseñado la diferencia entre control y dependencia. Papá, somos familia. La voz de Beto se quebró en la última palabra. Dejé de caminar y me giré para enfrentarlo directamente. Familia. Hace un mes, te quedaste ahí mientras tu esposa me decía que ya no era necesario. La viste tirarme como basura, y no dijiste nada. La elegiste a ella sobre mí, Beto. Esa fue tu decisión de tomar, y la hiciste.
Podemos pagar renta, intervino Pamela desesperadamente. Lo que sea que los nuevos dueños quieran, lo pagaremos. Eso es entre ustedes y ellos, respondí, reanudando mi camino hacia el edificio. Les daré su número si están interesados en inquilinos. El lobby del edificio de departamentos se sintió como un santuario después de 3 semanas de vistas al océano, pero por razones diferentes. Este era un refugio temporal, pero era un refugio que yo había elegido, pagado con mi propio dinero, libre de las obligaciones y resentimientos que habían envenenado la casa que todavía pensaban como hogar. Continuaron hablando detrás de mí, sus voces mezclándose en un coro desesperado de promesas que deberían haber hecho hace un mes. Pero las promesas ofrecidas bajo coacción no valían mucho. Me habían mostrado sus verdaderos sentimientos cuando pensaban que no tenía poder para resistir. Ahora que el poder se había desplazado, su repentino aprecio se sentía exactamente tan sincero como realmente era. Las puertas del elevador se cerraron sobre sus continuas súplicas, pero todavía podía escuchar sus voces resonando en el lobby mientras subía al 4º piso. Mi departamento se sentía exactamente como lo había dejado, temporal, pero pacífico, libre de los resentimientos acumulados que habían hecho que la casa se sintiera como una prisión. Desempaqué metódicamente, colgando ropa de vacaciones que olía a aire del océano y posibilidad en lugar de obligación y decepción. Cuando Beto y Pamela tocaron a mi puerta 20 minutos después, estaba listo para ellos. La venta se cierra mañana, dije a través de la cadena de seguridad. Tienen una semana para empacar sus pertenencias y desalojar la propiedad. Después de eso, necesitarán discutir los arreglos de vivienda con los nuevos dueños. Papá, somos tu familia. La voz de Beto se estaba quebrando completamente ahora. ¿Familia? Abrí la puerta más para que pudieran ver mi cara claramente. Hace un mes, me tiraron como basura. Me dijeron que no era necesario. Cambiaron las chapas de mi propia casa. ¿Recuerdas esas palabras exactas, Pamela? Toma tus chácharas y lárgate. Pamela intentó una última manipulación. Podemos pagar renta a los nuevos dueños. Tenemos buen crédito, ingresos estables. Eso ya no es mi problema. Comencé a cerrar la puerta. Querían que estuviera fuera de sus vidas. Felicidades. Obtuvieron exactamente lo que pidieron. Por favor. Beto puso su mano contra el marco de la puerta. Haremos cualquier cosa. Podemos cambiar. Tuvieron 8 años para cambiar. 8 años para mostrar gratitud en lugar de derecho. 8 años para tratarme como familia en lugar de un cajero automático conveniente. Me alejé de la puerta. Los nuevos dueños son una pareja joven con hijos. Realmente apreciarán la casa en lugar de tratarla como algo a lo que tienen derecho. La puerta se cerró con un clic suave, cortando sus últimos intentos de negociación. Pasé la mañana del martes en la compañía de títulos firmando papeles que transfirieron la propiedad de mí mismo a David y Jennifer Morrison, recién casados que se habían enamorado de la casa y planeaban criar a su familia allí. Ellos eran todo lo que Beto y Pamela no eran: agradecidos, entusiastas, financieramente responsables y genuinamente emocionados por la propiedad de vivienda. Gracias por aceptar nuestra oferta tan rápidamente, dijo Jennifer mientras completábamos el papeleo. Sabemos que otras personas estaban interesadas. Me recordaron por qué existen las casas, respondí. Son para familias que quieren construir algo juntas, no para personas que dan las bendiciones por sentado. El cheque por 6.700,000 pesos se sintió sorprendentemente ligero en mis manos. Números en papel representando 40 años de trabajo, 8 años de pagos de hipoteca y un mes de aprender que la lealtad familiar no siempre era recíproca. Pero también representaba libertad. Libertad de parientes desagradecidos. Libertad de situaciones de vida basadas en culpa en lugar de respeto. Libertad de elegir cómo pasaba mis años restantes sin considerar la conveniencia de otras personas. Sandra Walsh manejó los detalles finales con eficiencia profesional. Los nuevos dueños toman posesión el viernes por la mañana. Asumo que los ocupantes actuales estarán listos para mudarse. Esa ya no es mi responsabilidad, dije, diciéndolo completamente en serio. Para el jueves, había terminado mi contrato de arrendamiento del departamento del centro y cargado mi camioneta con todo lo que realmente necesitaba.
El resto, muebles, artículos del hogar, objetos acumulados de una vida que ya no existía, fue a caridad. Marta habría aprobado la simplicidad. El viernes por la mañana me encontró conduciendo hacia el norte hacia un pueblo con vistas a un lago, donde vistas de agua y aire de montaña prometían el tipo de paz que venía de elegir a tus propios vecinos en lugar de estar atrapado con parientes que confundían la proximidad con la lealtad. La radio reproducía música country clásica mientras conducía a través de un paisaje cambiante, cada milla poniendo más distancia entre mí y 8 años de ser dado por sentado. En mi espejo retrovisor, Querétaro se encogió a la perspectiva de la carretera. Solo otra ciudad donde alguien había aprendido la diferencia entre caridad y propiedad. Beto y Pamela resolverían su situación de vivienda eventualmente. Quizás los nuevos dueños les rentarían. Quizás encontrarían otro lugar. De cualquier manera, enfrentarían su futuro sin la red de seguridad que habían pasado 8 años asumiendo que siempre los atraparía. La justicia no requería crueldad, solo consecuencias. Me habían enseñado que la familia era condicional, que la gratitud tenía límites, que el amor podía ser descartado cuando se volvía inconveniente. Había resultado ser un excelente estudiante. La carretera se extendía por delante como la posibilidad misma, liderando hacia una vida donde el aprecio no sería tomado por sentado, y la familia significaría algo más profundo que una obligación conveniente. A veces la mejor venganza era simplemente dejar que las personas experimentaran los resultados naturales de sus propias decisiones. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.